intentando de nuevo, a ver si es que este internet no nos termina de patear. Intentamos hacer algunas modificaciones, señoras y señores, pero lo vamos a intentar. Y si nos patea, pues no pasa nada, lo reprogramamos. Tenemos la linda voluntad de los entrevistados, de la entrevistada Margie y de Washo, y lo vamos a lograr, la vamos a sacar. Entonces ahora sí, váyanse conectando, vamos conversando. Hemos iniciado un poco hablando del tema de la música, hemos iniciado un poco hablando de por qué es importante hablar de música mientras se van conectando mis invitados tan importantes del día de hoy. Vayan comentando qué piensan al respecto, por qué es importante hablar en una cultura de música, por qué es importante incluso hablar en la intimidad de música. Vamos viendo si logramos ahora sí. Son cosas que pasan, las peripecias de la vida, ya lo saben. A veces el mundo nos atraviesa y nos trasciende. Margie, llegamos a un punto de toda la conversación en el que me parece que ya cuando te escuché descubrí que estabas ahí. Entonces, Sí estuve ahí y yo pensaba por qué me ignora la Vane, pero no te resulta que estaba no. ignorando. Tengo un print que es la prueba de que en realidad no estabas ahí. Entonces, pero ahora sí vamos recapitulando, vamos a retomar algunas preguntas. Empezamos hablando, me parece que ya le escuchaste de por qué es importante hablar de música, ¿no? Y de ahí como que leí un par de cosas, igual yo ya estaba comentando un poco. Antes de continuar, voy con los comentarios que ya se están matando de la risa. Que ven que logramos volver, que ahora sí nos vemos y nos escuchamos maravillosamente. Éxito rotundo. Entonces, Sí, por ahí amén eso. aparece mi amigo Eric Salazar de Quito Bohemia, dice abrazos noctámbulos, te mandamos un abrazo gigante. Y aparece la Marielina, dice los amo, les mandan mucho amor. Ustedes, la gente los ama, déjenme decirles que son muy Sí. amadas y amados. Entonces, manden un saludo muy especial a la gente que ya les estaba saludando del otro lado. Por ahí decían Saludos. justamente que hable la Margie. Y yo Ah, decía, pero la Margie no está como hablar. Pero ya veo lo que estaba pasando y ya logramos corregirlo. Iguana, te amo, loco, dice, me hackearon. Saludos para Iguana. Te mandamos un saludo muy especial, me hackearon. Vamos a continuar. Ya nos reímos un rato, ya volvimos a recalibrar, ya colapsamos por el fin del internet y por los misterios de estas redes tan extrañas. Y vamos a volver a hablar de música. Ahora se me traba un rato el guacho, pero vamos a continuar. Por ahí dice Quito Bohemio, Negri, Shungi, abrazos hermano. Y te amo, Mara, dice Gaby Elizabeth. Gaby Elizabeth es quien me dejó claro que estabas por ahí. Porque Gracias, Flaca. yo no tenía esa claridad. Ahora me parece que el guacho es el que está colapsando. Guacho. Vamos a intentarlo. Es extraño porque ya piloteé. Estaba muy emocionada de poder hacer una entrevista de 3 y ya lo piloteé y no sé bien, no sé qué está pasando ahora. Margie, antes de continuar nos hacen una pregunta. Entonces, hasta ver si es que logramos reconectar con el guacho y de paso repetir la pregunta que le hice a él contigo, ya que por ahora se viró la tortilla. Vamos a ver qué piensas de esto, ¿no? Sebastián Romero Espinosa nos dice, ¿creen que la palabra amor se está banalizando? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo digo que lo dice por envidia porque a él no le dice que le aman. No, mentira. No, o sea, yo creo que sí son expresiones muy, no banales, porque como sabrás, los significantes y el lenguaje sí siempre tienen un impacto y un sentido desde lo que dicen y desde lo que se intenta transmitir. Entonces, no realmente creo que se esté banalizando, pero sí, supongo que es una visión del tema, ¿no? Por muchas representaciones afectivas. soy yo, se me sale sin querer. Ya. Me hackearon, dice, guacho, ya pórtate serio. Guacho, ya pórtate serio. Internet, CNT, TV Cable. ¿Qué internet tienen ustedes? TV Cable. NetLife. NetLive y TV Cable, ya pórtense serios, por Dios. Estamos tratando de trabajar. No, esta vez me salí sin querer porque aposté algo.
Ese fue mi Guacho, ya cuerpo en pórtate serio. serio. Ya Fue estamos serios, ya verdad. estamos serios. Verán, hay algo que tienen que saber, y es que en Noctámbulos también tenemos un conteo de lapsus y actos fallidos, así que vamos del primer acto fallido de la noche, en medio, en medio de todo. Nos preguntaban por ahí, Guacho, antes de recalibrar con el tema de la música y reconectar, y después de los actos fallidos y demás cosas que se van a seguir presentando, creo yo, hasta por chiste. ¿Crees tú que la palabra amor se estaba analizando? Me preocupa que se me traba el Guacho. Hay algo que nos está imposibilitando la seriedad esta noche. Hay algo que nos está imposibilitando el programa. Ahí me puedes escuchar. Sí, Dame está una súper señal de bien. vida porque sí lo necesito. ¿Qué piensas sobre la palabra amor? ¿Se ha banalizado? ¿No se ha banalizado? Sí, las sesiones que uno tuvo en la U, de ahí no he ido, no he vuelto a ir a terapia, verás. Pasó de una búsqueda así media introspectiva, personal, individual, en eso y pues es algo que estoy entendiendo. Se siente que es algo que no puedo definir del todo porque Ujú. lo estoy experimentando y es algo que no siento que se pueda llegar a definir del todo. Una vez tuve una definición, o sea, que era más del sentido del que decía Lacan, que es básicamente que es la ilusión de que dos son uno, que es algo que Ujú. igual llegaba a proponer en un punto Platón. Y me parece que sí tiene bastante razón en muchos sentidos, pero se expande en muchas situaciones también. Entonces también depende. A mí me parece que entre el orden del jajaja que acompañaba esa pregunta y demás cuestiones, de evidencia algo que decía Roland Barthes, no sé si alguna vez le han fichado al señor Roland Barthes, que era un francés, amigo de Foucault, y Ujú. que entre sus últimos textos tiene este texto de fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? En el que en su introducción parte así como súper solemne el señor, explicando que el discurso amoroso de la actualidad se vive con mucha soledad y que por eso es interesante ver qué hay detrás de esas ficciones o narrativas que componen este concepto tan complejo que es el del amor y que también nos va a convocar el día de hoy al hablar de Julio Jaramillo y que sería interesante y que de hecho lo vamos a hablar, sus intentos por darle sentido también a esta palabra tan compleja, ¿no? Sin embargo, muchas gracias, me trajeron agüita. Sin embargo, creo que es así como interesante pensar que aunque sea evidentemente acompañado de una risa, nos planteamos en la actualidad mucho eso y es una pregunta que, por ejemplo, yo veo mucho en los comentarios cuando hablamos de amor. El amor es un tema que aquí en Noctámbulos, por lo visto, nos encanta, nos fascina, nos atraviesa, nos trasciende y nos enloquece. Y esa idea de la banalidad, creo que es como el pensarnos como dentro de ese lugar, ¿no? ¿Cómo habitamos el amor? Ya que no podemos construir un sentido, sin embargo, sí lo habitamos. Estamos ahí tratando de hacer algo y vernoslas con un montón de preguntas más que respuestas muchas veces. Entonces, esa banalidad a veces creo que es como el pensarnos más desde la angustia, desde qué lugar habitamos el amor. Es bien particular, me parece. Por ahí ya nos llega hasta mensajes, por lo visto. El Guacho y la Margie hackean el Instagram porque son full antisistema, nos dicen por ahí. Antes de seguir con las conversaciones. Y me parece que por lo visto le hackearon a la cuenta anterior ustedes. Me hackearon la cuenta. Qué Sí, asco, mi team no quiere dar surrender. Pasándote en Guachito Pu. Bueno, hay algunos comentarios de cariño. Ángel Fernando Silva se conecta. Buenas noches, ¿cómo les van? ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de un artista llamado Julio Jaramillo. Pero partimos hablando de amor, tuvimos problemas técnicos y ya volvimos al espacio. Como para resumirles un poco a quienes se van conectando a esta hora. ¿Qué opinan del amor líquido? Dice Gaby Elizabeth. ¿Qué opinan al respecto? ¿Guacho? ¿Mal? a ver, del amor líquido. Me parece que es un concepto que hemos llegado a normalizar y que es una parte de nuestra era. O sea, es un fenómeno que es
parte Ujú, de nuestra sociedad actual, que es algo que todos hemos experimentado, pero no me parece que el hecho de experimentarlo implique también normalizarlo. O sea, me parece que nosotros somos seres totalmente sociales, somos comunitarios ujú, y el amor líquido nos hace no generar lazos, o sea, completamente fuertes, es decir, generar lazos que son muy mm, momentáneos, que son muy ujú, irrelevantes, que no tienen una profundidad, que se busca algo que es muy superficial. Entonces, si bien me ujú, parece que es un fenómeno de la actualidad, de Internet, o sea, estamos atravesando una época que incluso yo considero que sí es, o sea, en el futuro se va a estudiar como como una parte que trasciende, es decir, pasamos de un momento a otro y tenemos incluso una pandemia de por medio, entonces es una época súper estudiable y muy importante, ujú, pero entiendo que es eso, que es algo que se ujú. normaliza, nos afecta. No, no considero que sea algo que nos genere un bienestar como el que esperamos. Ujú. Margie, ¿qué piensas al respecto? Bueno, o sea, entiendo que viene del concepto global de Bauman de modernidad líquida. Entonces es parte de eso y viene de todo el sistema social que estamos viviendo ahorita, que es más de inmediatez, de superficialidad, como decía el Guacho. Entonces, en el momento en el que, a mi parecer, de una manera un poco defensiva, uno trata de no Ujú, comprometerse a un nivel más profundo y los vínculos terminan siendo superficiales. Entonces, sí ujú, es como producto de la sociedad en la que estamos viviendo, pero me da esa impresión, que es un tema un poco ujú, más defensivo, esto de no comprometerse, de no recibir lo que es como la carga de mantener una, qué sé yo, por ejemplo, una relación más seria, más profunda y se queda más bien solo en la superficie, ujú, como una posible defensa a no comprometer esta parte interna o ujú, no vulnerabilizar esa parte más profunda de cada una de las personas. Pero como decía el Bacho, también es un poco contradictorio porque al final todos somos sí seres sociales que andamos buscando eso que ujú, falta, ¿no? Entonces eso también es como un impedimento a llegar a encontrar eso. Es como, no sé, quizás también está ujú. en el goce mismo de andar buscando e impedírtelo a ti mismo, me Ujú. parece. Como ser hámsters detrás de ese queso que no alcanzas, porque hay toda una reja que no te permite llegar a ese queso, ¿no? Hay como que es también la base del bello capitalismo, correr atrás de ese queso inalcanzable. A mí me parece, y quiero retomar algunas cosas que los dos acaban de decir, me parece muy bien partir de pensar que esto es una definición, que es una postura teórica alrededor de un fenómeno social que lo percibe un autor en cierto momento no tan lejano, ¿no? Y evidentemente, en algún punto es interesante cómo una postura teórica, que es una forma de leer el mundo, que es una forma de percibir el mundo, termina siendo apropiada por nosotros, los seres de la lectura y demás. Y se vuelve una generalización peligrosa, que se vuelve una... Tratamos de ubicar un modelo teórico en el orden de la creencia y un modelo teórico que habla sobre los vínculos, ¿no? Cuando hay como una definición muy particular, y por eso me gusta mucho Barthes, cuando habla del discurso amoroso que termina desprendiéndose en un montón de discursos, hasta la época en la que él llega, que realmente me parece no llega a mencionar, o sí llega a mencionar algo sobre el tema de lo líquido, no lo recuerdo, pero en ese sentido es como caer en esta cuestión casi religiosa de las verdades absolutas, ¿no? Y aparece el amor líquido como la única forma de hacer vínculo en la actualidad, no solo como una crítica, porque es una crítica lo que pone en juego. Al final no, me parece que alguna vez leí un texto en el que ya de los últimos que va desarrollando Bauman, en el que se ubica, bueno, empieza a hablar también de las redes, ¿no? Y de cómo esta cuestión líquida, esta cuestión efímera, esta cuestión que no logra como vincularse más que desde un pacto superficial, está como mucho más acelerado por este tema de las redes y que nos vamos alejando, ¿no? Pero es una lectura.
es una posición de las miles de posiciones que pueden encontrar alrededor del problema fundamental del amor. Entonces, me parece que hemos entrado y sobre todo algo que acabo de ver en los comentarios, que dice el Andrés, el amor líquido es para burgueses y pechos fríos. Me parece que desde del neoclasismo me refiero no al tiempo clásico, no me refiero a eso, me refiero a las nuevas clases sociales y jerarquías sociales en los espacios de, entre comillas, pensamiento formales, es decir, los académicos. No sé si yo me incluiría ahí, no lo sé, porque estoy haciendo un en vivo en Instagram, no estoy en una universidad hablando, entonces no sé si yo me incluiría dentro de esa lógica. Ha habido una apropiación o hemos tenido una apropiación, porque por si acaso a veces hay que incluirse, de este término que a veces justifica un montón de, como acaban de decir ustedes perfectamente, un montón de decisiones súper sueltas en relación a involucrarse y demás. Y me parece interesante que hayan traído este tema y lo voy a empezar a anudar un poco y a esbozar un poco, porque claro, Bauman habla del tiempo actual y el tiempo actual sería de los 50 para arriba, más o menos, me parece a mí que se ubica por esos tiempos. Esos son los tiempos actuales, ¿no? Porque encima, ¿qué son los tiempos actuales? ¿Dónde se ubica el amor líquido? Pero en ese sentido, ya volvió el guacho. Por un segundo se me fue a través del guacho. Ya iba a empezar a tomar lista. Me voy a convertir en profesora esta noche. No, no seas líquido, guacho. No te desvanezcas, por favor. Soy Pero etéreo. eres de Tere. No, no te desvanezcas. Pero en ese sentido, pensaba mucho en algo que hay otro autor que se llama Julio Mafuz, del cual voy a hablar un poco el día de hoy para hablar del tema de los vínculos y demás, que de hecho fue un teórico de Argentina en los años 50, 60 y que se ve invisibilizando con el tiempo. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención muchas cosas que dice este señor, porque él habla como esta cuestión del amor nos cuesta, o sea, nos cuesta a nivel latinoamericano y es interesante cómo pareciese que hay como una efusividad para expresarlo y sin embargo en el espacio íntimo no podemos hablar de amor. Se nos complica muchísimo. Necesitamos hasta marco teórico para hablar de amor. Necesitamos el concepto de amor líquido, necesitamos el concepto de amor romántico, el amor moderno, el amor trascendental. Y nos cuesta en la intimidad decir a veces de una forma no tan acomplejizada, te amo, cuestiones así, o expresar el amor entre seres, entre pares, entre semejantes, entre familiares y demás, ¿no? Hay como una resistencia y algo de eso va a ser interesante en las obras de las que un poco vamos a hablar. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese término porque es así como siendo un marco teórico muy interesante que nos da esbozos de qué está pasando con los vínculos en la actualidad, se ubica en lo ubicamos, no es que se ubica solo, porque ningún marco teórico se ubica solo en ningún lugar. Nosotros lo ubicamos, ¿no? Lo volvemos como una cuestión medio religiosa, palabra de Dios, imagínense, algo inamovible. Y no es así, es una lectura, es una de las miles de posibilidades alrededor de eso. Voy a ver qué más dicen en los comentarios, que están hablando del amor líquido y demás, y para empezar a hablar de a qué responde también la música nacional en relación a eso. Esto es tan normal, dicen, es actualmente. Yo no intento comprender el amor, dicen que el Fernando, el de las palabras del profe Diógenes, solo vive el amor y deja que las cosas fluyan. ¿Será? ¿Cómo se vive el amor? ¿Qué cosas tan complicadas se están trayendo el día de hoy? Ahí está el comentario de Landy. Y Sebastián dice, la inmediatez de la vida y el amor puede ser una causa de la decadencia de la música mainstream. No lo sé, porque hoy estamos hablando de JJ. ¿Quieres responder algo de eso, Margie? Antes de seguir y ver si es que logramos rescatarle el guacho de lo líquido del internet. Ya. A ver, sí, yo creo que ambas cosas se anudan un montón. Uh-huh, Justo hace poco estaba hablando por ahí con alguien y hablábamos de esto de la música, que era la primera pregunta que respondió el guacho. uh-huh, Y me decía muy acertadamente que el problema y por qué se debe también abordar la uh-huh, música a mayor escala es el hecho de que, como decía el guachito, también es muy normal, o sea, está en todos lados, es muy familiar. uh-huh, Todos sabemos, todos conocemos algo de música a cierto nivel, está en uh-huh, todas partes. Y precisamente esa normalización y esa familiaridad hace que no nos demos cuenta de todo lo que implica, todo lo que está detrás.
que son pocas las personas que realmente se dedican a ver qué hay detrás de la música, quizás a nivel académico, quizás a nivel social, quizás a nivel, como decía yo, de expresión de una cultura, de una costumbre. Y creo que pasa lo mismo con el amor, o sea, es algo que es tan normalizado, tan hablado, tan familiar, pero cuando realmente te preguntan, bueno, ¿y qué es? ¿O de qué se trata? ¿O cómo hablas? Nos deja en blanco a todos. Y como tú Ujú, decías, bueno, uno trata de buscar alguna teoría o alguna explicación en una base teórica, pero sigue siendo súper complicado. Entonces, yo creo que va por ahí también el comentario del Sebas, o sea, sí están ligadas las cosas porque también esta inmediatez de la vida, la sobreproducción capitalista de un montón de cosas, de canciones, de formas de amor, de formas ujú, de expresión, hacen que se sienta a veces un poco más, eso, como una producción, como ujú, una reproducción quizás de algo, y termina siendo así, superficial, termina siendo una expresión que no genera un vínculo más comprometido también. Porque, por ujú, ejemplo, en la música tenemos también un compromiso, o sea, como tú leías esta canción, ujú, Reminiscencias, es un poema, o sea, ujú, es tan eh, llegado del alma, del corazón, de una expresión de algo súper profundo. Entonces, obviamente, era porque se trataba de un vínculo profundo el que se trataba de expresar, de un sentimiento que va mucho más allá, o sea, que conecta con algo propio y que se trata de plasmar, y eso también es como la conexión y el vínculo que se genera entre el oyente y el intérprete, o el ujú, letrista, o el escritor. O sea, se siente un vínculo más ujú, profundo, una identificación más profunda con lo que tú estás contando, porque está hablando desde un vínculo hasta latente. ujú, Entonces, obviamente cuando hay una superficialidad en los vínculos afectivos, cuando ya no conectas con esta parte más adentro tuyo, esta conexión se vuelve también más superficial y las formas de expresarlo en sí se vuelven más superficiales. ujú. Entonces, obviamente hay como una diferencia súper grande entre ese tipo de letras que leíste y lo que estamos escuchando hoy o lo que estamos produciendo hoy. Y puede ser también como esta expresión de lo que está pasando con los vínculos actualmente. Justamente es como multicausal, ¿no? No es solo que la música es producida por una cultura, sino que la música también produce cultura. Y es como esas narrativas que íbamos rescatando antes. Margie, ya que retomaste las preguntas y demás antes de volver a los comentarios, danos como tu opinión, porque ya partiste de eso, de por qué es importante hablar de música, Ujú. ¿no? Bueno, como te decía, yo creo que es importante porque no hay un análisis cotidiano del tema. O sea, muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué escuchamos lo que escuchamos o qué trata de decirnos realmente esta música o esta canción en específico o esta forma de expresión artística. Y creo que también parte de eso, o sea, ante todo la música es un arte. Entonces, como tal, tiene un montón de implicaciones que estamos pasando por alto en la cotidianidad y en la familiaridad del tema. Entonces yo creo que así como decía el Guacho también es importante analizar porque es una expresión de un montón de cosas, o sea, es una expresión subjetiva de la persona que escribe o que compone, que se identifica también al oyente, pero es una expresión de una época, es una expresión de una cultura, de una identidad, de una sonoridad que va mucho más allá. Entonces es importante para no dejar pasar por alto todo lo que implica la música en sí. Ujú. El empezar a hablar de cuestiones que nos están acompañando todo el tiempo. Voy a volver ahora con los comentarios antes de seguir con la próxima pregunta. El Andy dice, hablar de amor es hablar de debilidad, por eso es la frase que el que se enamora pierde. Nos vemos vulnerables ante el amor. Son esas complejidades. Washo, antes de seguir, ¿quieres rescatar algo de lo que dijiste antes respecto a la importancia de la música? Porque me parece que el otro video lo voy a ir reduciendo un poco. Claro, o sea, para mí es importante la música porque es una expresión, porque es algo que nosotros tomamos de la naturaleza, o sea, es algo que siempre ha estado presente. Nosotros percibimos la música desde que nacemos. Incluso los latidos del corazón de nuestras madres de por sí ya marcan un ritmo en nuestra vida. Las canciones de cuna.
canto de los pájaros, está en todas partes la música. Y me parece que es una manera en la que de producirla, y nosotros es una manera de tomarla desde ahí, agarrar todo lo que nosotros, todo lo que es parte de nuestro entorno, y a partir de eso expresarnos. Entonces, es una forma incluso de ordenar el caos, es una manera de generar belleza a partir de lo que tenemos a la mano, incluso con nuestras voces. Entonces es algo que es nuestro, o sea, como especie es algo en la que siempre tenemos contacto. Y culturalmente es algo que evoluciona con nosotros, como tú lo dijiste, Vane, no solo la cultura produce música, la música produce cultura. Y eso es algo que siempre toca rescatar, porque es una relación totalmente bidireccional, nunca va a ser unidireccional. Siempre influimos nosotros en el entorno tanto como el entorno influye en nosotros. Y el hecho de reconocer eso nos da cierto tipo de entendimiento de que no somos los únicos en este planeta, sino que somos parte de algo. Siempre somos parte de algo. Nunca somos islas. La música para mí me recuerda eso. Me recuerda que soy parte de algo. Creo que eso también es muy importante y se añadió ya en esta segunda parte. En general, bueno, no hablábamos un poco de cómo se construye antes, ¿no? Cuando parecía que todo iba y no iba, pero ahora que ya estamos fluyendo más, ya que hablaron del fluir también, hablamos un poco de eso, ¿no? Cómo también se simboliza a través de la música con cuestiones identitarias, cuestiones catárticas, de la sublimación y la fantasía. Por ahí le metimos a Freud, porque ya saben que cada que puedo le meto a Freud en algún tipo de conversación. Voy resumiendo un poco como para seguir avanzando. Por ahí hay una pregunta respecto a la música y me gustaría que la persona que lo está haciendo la guarde para el final. No porque no la vaya a leer, sino porque como ya hubo este corte comercial un poco muy complejo, quisiera avanzar. Entonces, vamos a retomar la parte de Julio Jaramillo y luego volvemos con esa pregunta. No me voy a olvidar, Sebastián, de tu pregunta. Y también del cariño que te manda, me hackearon la cuenta, guacho, pero vamos a ir avanzando un poco también. Entonces, vamos introduciéndonos también en el personaje de la noche. ¿Cómo definirían ustedes al señor Julio Jaramillo? Yo di datos como muy generales cuando empezamos a hablar de esto. Pero ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Quién creen que era? ¿Guacho? Para mí Julio Jaramillo parece un... O sea, hay que empezar por el hecho de que es un intérprete. Y mucha de la calidad de ídolo que le hemos conseguido ha hecho que él acapare la atención como un compositor, como alguien que hizo todas las letras, es decir, él, si bien las interpretaba y lo hacía de una manera magnífica, no era el único que lo hacía, es decir, tomaba muchas canciones y las hacía propias, y eso me parece un talento muy, muy profundo, porque todo lo que tocaba, todo lo que él conseguía transmitir, hacía que las canciones se sientan de él. Y hasta ahora, es decir, muchos pensamos que él fue el autor de muchas canciones, del compositor, y si bien las interpretaba, las hacía propias. Hacía propios boleros, hacía propios tangos, que se sienten muy ecuatorianos. Y ese es un valor que es algo que para mí le representa. O sea, alguien que puede transmitir eso, apropiarse incluso de toda esta cultura y hacerla propia, hacerla nuestra. Maggie. Bueno, yo creo que como dijo el Guachito, se trata de un ídolo. Y bueno, ahí sí, un poco yéndome a la parte teórica, hablando de ídolo desde el concepto que lo propone Pichon Rivière, es una persona que representa una función a nivel social y que se le adjudica un rol específico que está idealizado, por eso es un ídolo. Entonces, sí se le viene como a tratar de adjudicar este rol de representante de la música ecuatoriana, porque también fue muy socialmente aceptado. Entonces, obviamente, queremos identificarnos con un ídolo que sea socialmente aceptado, que dé una imagen positiva de lo que es la identidad ecuatoriana o el Ecuador en sí. Y es precisamente uno de los aspectos o de los representantes que más asocian al Ecuador,
pese a que también hubieron un montón de peleas por el lugar de origen, porque lo reclamaban los peruanos y los mexicanos y los colombianos y etcétera. Pero es precisamente de esta idealización y del volverle un ídolo lo que nos da ese orgullo de decir, bueno, Julio Jaramillo es ecuatoriano, pero es también por la idea que se ha plasmado en él, el rol que se le ha adjudicado de representarnos desde esto que es socialmente bien visto, que es como la interpretación que le da a cierto tipo de música y que, o sea, cuando a veces ya raya en el fanatismo, como decía el guacho, se le adjudica a él un montón de características positivas que no ha tenido. Por ejemplo, el componer las canciones que le hicieron más famosos no es algo de él, pero en esta idealización que se le dio, en el volverle un ídolo de la música ecuatoriana, como que ya se asumió que tenía todas estas funciones y estas características y estas habilidades que en realidad no eran de él. Pero es eso, o sea, me parece que es un ídolo de la cultura ecuatoriana, de la identidad ecuatoriana, y que se llegó a convertir en una figura de esa magnitud por todas las características positivas que se le atribuían y porque sí es el representante de una identidad que es muy nuestra, que es muy mestiza, que es muy frágil también, como habíamos hablado antes, de lo poco que les escuchaba. Pero sí es eso, o sea, es el representante de lo que somos como ecuatorianos, de lo que somos como ecuatorianos y que lo expresa de una manera que se vuelve bella y socialmente aceptada por el público. Cuando yo pensaba mucho en este personaje antes de seguir con los comentarios de la noche y todas las cuestiones bastante activas que despierta este tema, me acordaba mucho de este autor Mahfoud que siempre me llama la atención porque él te menciona, ¿no? Justo cómo, porque pensar en por qué tuvo tanto pegue, ¿no? Podemos teorizar de largo solo en relación a esa pregunta y no llegar a ninguna conclusión absoluta porque no estábamos en esa época. Sin embargo, como para hacer un estudio de mercado a gran escala, porque esa es la única manera de contestar como con algún tipo de certeza o cercanía de una certeza. Pero pensaba mucho en este autor porque habla de los escenarios, él habla, por ejemplo, mucho de las masculinidades, cosa que es interesante para la época en la que él escribe. Y cómo dentro de estos escenarios y los lugares que van pegando, de hecho habla de un texto argentino que se llama El hombre está solo y espera, ¿no? Y habla de estos hombres que son expulsados del hogar en la tradición, que es de esta época en la que de hecho Julio Jaramillo pega bastante, que es un poco más 70s, 80s, pero donde pega un montón. Habla de esta cuestión, ¿no? De cómo este hombre que se construye fuera del hogar y fuera de la ternura y del afecto del hogar, porque es un proveedor absoluto, no encuentra como un sitio en el que pueda expresar ese sentir, ¿no? Y construye todo un escenario para eso. Un escenario no en el sentido del escenario como tal, sino un espacio performático en el que pueda explicar algo de ese sentir, en el que pueda ubicar algo de aquel malestar y aquel sufrimiento que necesita también ser contenido, ¿no? Y este escenario sería el bar, entre algunos de los escenarios, como el deporte, el box. Él habla mucho del box, en el caso de Argentina, pero también es del bar, y el escenario tiene como toda, ¿cuál obra, no? Tiene como la cuestión, el lugar de la música como un espacio más que solo como una cuestión auditiva, tiene el lugar de los amigos como coprotagonistas y sostenimiento de este sufrimiento. Y es una cuestión que también se asocia mucho a este personaje, del que ya vamos a leer un poco de las opiniones que nos dieron en las preguntas abiertas. Y el alcohol, ¿no? Que también viene a ser como socio fundamental de escuchar JJ, y eso se lee bastante. Entonces, a mí me hacía pensar mucho en eso, que algo de ese pegue implica esa dificultad que tenemos para relacionarnos con los afectos. Y que logra poner en palabras, bueno, no solo poner en palabras, porque en realidad las palabras las pusieron otros, y eso es cierto, a tal punto que a veces se le presenta como un cantautor y es un cantante. Pero a su vez, como dijo el guacho, que logra, dentro de todo ese performance que arma, darle como toda una imagen a ese sentir, pero una imagen, porque se construye eso, ¿no?
Entonces eso me parece como muy particular también y se me venía a la cabeza con lo que les escuchaba. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Trataré de resumir cierta conversación que se empezó a armar alrededor de eso para poder continuar, ¿no? Te piden que te peines, Guayo. Por ahí también nos pregunta Sebastián, luego, si me olvido la pregunta, Sebastián, por Dios, hazme acuerdo del anterior al final, pero si no, pues espero no olvidarme. Nos pregunta ahora, ¿creen que es una respuesta al problema de la identidad del ecuatoriano? El tema de JJ, ¿qué piensan al respecto? Guacho, March. Margie, Margie, A ver, ya. Acuérdate de decir a quién va la pregunta, porque si no, cierto, lo no siento. lo logramos. No creo que hay solo una respuesta al tema de la identidad ecuatoriana porque es algo muy complicado. O sea, la identidad ecuatoriana es muy frágil desde el inicio, sí, por el tema de la conquista y la colonización y el tema de que no es, hay una parte de nuestra identidad que no es tan socialmente aceptada, Ujú, que es la raíz indígena. Entonces, al momento en el que somos conquistados, obviamente el conquistador es el que impone la cultura y el que dice ujú, que lo europeo, lo occidental es lo más aceptado y lo andino, lo autóctono no. Entonces, al ser el Ecuador un país conquistado, un país que da origen a lo que somos como mestizos, tenemos como estas dos partes que nos fragmentan mucho. Y empieza una búsqueda constante de la identidad, de qué es realmente ser ecuatoriano cuando tenemos ujú, esta inscripción de negar una parte de lo que somos, porque no está tan bien visto, porque aprendimos que es mejor negarla u ocultarla o taparla de alguna manera. Entonces, ujú, a lo largo de las respuestas de esta pregunta de qué es ser ecuatoriano, encontrábamos con Evash algunas opciones. O sea, primero, las respuestas están en relación a lo que sí es socialmente aceptado. Por ujú, ejemplo, la comida típica o como te decía en el tema de Julio Jaramillo, esto que resaltó internacionalmente. Pero ujú, también hay otra parte, que es que nos identificamos desde el dolor un montón, desde la pérdida. En los momentos en los que somos más vulnerables como sociedad, nos sentimos más juntos. Por ejemplo, no sé, en el terremoto del 16 de abril, cuando salían todos con la camiseta del Ecuador y estábamos como más conectados con este tema, pero fue porque hubo una catástrofe. ujú, Entonces pasaba también antes en inundaciones o en desastres o en problemas, no sé, por ejemplo, como lo del paro que hubo también, del ujú, 2019. Entonces era una situación complicada a nivel social como país y desde ahí es cuando nos unimos y decimos, bueno, yo soy ecuatoriano y estoy tratando de demostrarlo y de reforzar esto en base a los que son como yo. Entonces, ujú, sí creo que puede ser una parte de la respuesta, pero no creo que hay como una respuesta total porque es una ujú, pregunta súper complicada desde su origen. ujú. Guacho, ¿qué piensas al respecto? No sé si me puedes escuchar. Me preocupa este Se fue el internet. wish. Antes de decir algo al respecto, se tomó los 5 minutos. No, vamos a aprovechar. Ahorita ya estamos llegando a la mitad del programa, en medio de todas las peripecias y demás, lo logramos. Guacho, si me puedes escuchar, responde a través del chat. ¿Quieren tomarse los 5 minutos o seguimos? Ya no. Entonces sigamos. Ahora sí vamos a ver si es que logramos reconectar con Guacho. Si no, pues igual seguimos y vamos ahí turnándonos. Tal vez el guacho se convierta en la voz oculta otra vez. Entonces, bueno, ahí me puedes escuchar, guacho. Sí, acabo de volver. Acabas de volver. ¿Escuchaste lo de los 5 minutos que acababa de comentar? Sí, justo estaba escuchando. ¿Quieres tomarte los 5 minutos o seguimos ya que acabas de volver? Sigamos. Justo Sí. estaba, Margie acaba de dar la pregunta y claro, justo en base a lo que dice Margie es cierto. Y Ujú, respondiendo a la pregunta de si Julio Jaramillo puede llegar a representar o se busque que él represente, sí, algo que habíamos topado en la investigación es que las sociedades buscan tener héroes. ujú, Siempre se busca tener algún héroe y los héroes se buscan en los representantes de algo que es deseable en la sociedad. ujú, Entonces, Julio Jaramillo
es el ideal de lo que sería un cantautor, incluso tal vez con las cuestiones machistas que representaba, con el hecho de que tuvo varias mujeres con las que tuvo varios hijos, era una persona que tuvo éxito y es de una imagen que se ha tratado, es decir, es un ídolo de las cantinas. Como tú decías, ¿en qué momento se asocia la música de Julio Jaramillo con estar bebiendo en un bar? Y es eso, es decir, termina idealizando todo lo que consideramos que de alguna manera es nuestro, pero como es bien visto y bien valorado por el extranjero, para nosotros es bonito, o sea, es aceptable representarnos en eso, porque como lo dijo Margie, o sea, la nacionalidad de Julio Jaramillo era bien disputada, es decir, muchos países querían atribuirse a este personaje, y es porque llegaba a ser aceptado socialmente en el exterior. Entonces, como es bien aceptado en el extranjero, es bueno para nosotros, entonces es un ídolo para nosotros y lo tomamos como tal. Entonces buscamos representarnos en él a partir de eso. Entonces sí puede Julio Jaramillo estar siendo una imagen que nosotros queremos representar actualmente y es posiblemente por esta falta de medios para identificarnos con una identidad que tenemos y es la manera de encontrar lo que hemos llegado a conseguir. A partir de lo que acaban de mencionar, se me ocurren dos ideas, ¿no? La primera es interesante el ejemplo que pone la Margie, el momento en que hablas de la camiseta ecuatoriana, ¿no? Y que se me viene a la cabeza algo, ¿no? Como cómo hay algo de lo ecuatoriano que sí aceptamos que se ubique en el lugar del sufrimiento y de la desgracia y del desastre, pero también en el lugar de la fiesta. En eso pensé cuando hablaste de la camiseta, ¿no? Me llama la atención porque digo, ¿hasta qué punto Julio Jaramillo era ese espacio o ese representante de ese espacio entre la fiesta y la desgracia? Incluso por la música, porque llega a estar ubicada en un lugar de fiesta, pero también terminas, pues, o sea, se posibilita la cuestión de llorar con él. Entonces, entre el desastre y la fiesta, parece que lo ecuatoriano, algo de eso se versa por ahí, ¿no? Y que el arte definitivamente es una posibilidad de crear algún tipo de narrativa sobre quiénes somos, ¿no? Sobre responder preguntas fundamentales. La segunda cuestión, y le suelto como pregunta primero al Guacho y luego a la Margie, porque esto me surge de lo que dijo el Guacho, y es entonces pensar que hay una forma deseable o ideal de sufrir, ¿no? Porque si decimos que es como un héroe, hasta cierto punto también es un héroe del sufrimiento, pero por las características que se le atribuyen, ¿no? ¿Cuál es esa forma ideal que este personaje representaría respecto al sufrimiento? Te pregunto, Guacho, y Margie, si se te ocurre algo también invitada a contestar. Claro, o sea, para responder esto creo que hay que entender que la música también es un tramitador de sentimientos, es decir, uno puede tramitar sus sentimientos a partir de que te identificas con lo que está cantando el cantautor, en este caso que es Julio Jaramillo. Entonces, ¿de qué eran las letras de Julio Jaramillo? De desamor, de pérdida, y al final uno al identificarse con esa letra, al apropiarse de esa canción como propia, al decir esto es similar a lo que yo estoy sintiendo, es de una manera en la que uno tramita las emociones. Entonces, de esta manera uno consigue entender lo que uno está sintiendo, pero a partir de una representación que sería ajena, pero no muy distante. Entonces, de esa manera me parece que no propone un ideal de sufrimiento como tal o de pérdida, pero sí ayuda a que la gente pueda identificarse y a partir de eso entender qué es algo que está sintiendo. Y es interesante pensar en esto de los referentes. Se me vino a la cabeza, me saltó así de golpe, que justamente no son un no yo que te sugiere cómo podrías sufrir, ¿no? Y en qué lugar sí puedes sufrir, ¿no? Y a partir de eso lo quiero dejar suelto, porque tenemos comentarios sobre qué representa este personaje. Y me parece que eso nos va a dar una idea de en qué lugar cuándo sí se puede sufrir, según JJ y el ideal que le hemos puesto también, ¿no? Que es como particular. Voy a con los comentarios porque se armó toda una conversación respecto al Medardo Ángel Silva. Por ahí decían, aguante el Medardo Ángel Silva. La respuesta de me hackearon, ese man no era emo, era manipulador. Entonces ahí ya me imagino que es por esto
de me pegaré un tiro, pero bueno, la versión bonita del alma en los labios, de me pegaré un tiro si no estás conmigo, será. Pero bueno, Giorgio, bienvenido, te mandamos un abrazo gigante, nos dice, para mí JJ representa el espíritu sublime y decidido de hacer y amar con gran intensidad lo que haces y lo que creas. Interesante. Damián Torres nos dice, muy buenas noches, tengan todos los presentes y aguante el metal. Te mandamos un abrazo gigante y aguante el metal argentino. Eres la mejor, Vane. Muchas gracias por esas flores. Les mandaron amor ahora al inicio ustedes, ahora me mandan amor a mí. Niki, te mando un abrazo gigante. Aguante el metal argentino. También dicen, también está la parte negra dentro de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ciertamente. Y es complejo, ¿no? Cómo se va hilando y deshilando alrededor de todos estos fragmentos que incorporamos y que desarrollamos. Ahí está desde Argentina, aguante el metal y aguante JJ, ya que estamos hablando de JJ también. Y ya que mencioné a un autor argentino. Dice por ahí, aguante el metal, bro. Les gusta el metal. En el café de los intelectuales, dice Ferch, la cosa se estaba poniendo kafkiana cuando pasó Care Bandido y les dijo que Gabo ni la Gabers no ven que se ha muerto el man. ¿Cuál man? Preguntaron los. Espérate, se cortó. ¿Cuál man? Ahora se va caminando lentamente como bandera extendida entre los brazos de la gente. Se ve el zorzal, el lírico, el artista, se ve el duro, el brava, super bacán, el pinga de oro, para que vean todos los ideales que se le ponen. El cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo más claro, ya chanota con mi persona. ¿Qué piensan de esto que nos acaba de poner aquí el Ferch? Hola, Ferch. ¿Qué piensas, Margie? ¿Qué piensas, Margie, al respecto? Yo estaba pensando y estaba asociando un poco lo que te decía respecto al tema de la identidad ecuatoriana en general, de que hay como una parte que es más socialmente aceptada y una parte que es menos socialmente aceptada en nuestra raíz, en nuestra identidad. Y yo creo que pasa lo mismo con Julio Jaramillo, o sea, la parte socialmente aceptada es todo esto de que es un intérprete excelente y que conecta de una manera que quizás otros no lo hicieron antes. Entonces esto es lo que ve el mundo y lo que resalta también de él. Pero está también esta otra parte que es lo mujeriego, lo alcohólico y todo lo malo que se asocia a él, el cantante de cantina y todo. El padre de Entonces no, yo creo no que sé esto, cuántos hijos, ¿no? Se decía que ajá, tenía 40 hijos, creo, en toda Latinoamérica. uh-huh. Entonces yo creo que es el justo ídolo ecuatoriano porque representa hasta esas dos partes inscritas en nuestra identidad y en nuestra cultura. Y por eso quizás es más fácil identificarse con él, porque como decían por ahí, eso también tenemos una parte negada, tenemos una parte oscura y quizás también se identifica uno con eso, ¿no? Como que no es tan perfecto y todo, sino que más bien tiene su parte también que no es tan socialmente aceptada. Eso, y creo que también es lo que decían respecto al tema de la música y la tramitación emocional que decía el Gasho también, anodando un poco con lo que decías tú en el principio, sí es una manera de sublimación, y es una manera de sublimación de un montón de cosas, de la pérdida del dolor que está inscrita en la historia ecuatoriana desde un montón de formas. Entonces, por ejemplo, nosotros, el Basho y yo hablábamos de cómo los pasillos se introdujeron en la música ecuatoriana como identidad también. Y hablábamos de que en un principio, históricamente hablando, habían varias clases de pasillos. Entonces había que era como uno más alegre, uno más de fiesta, uno más como de cháchara, de risa, de baile. Y ese no pegó tanto como este que es más nostálgico, más pasional, más amoroso, etcétera. Entonces, ¿por qué? Y creemos que es precisamente porque sublima esta parte que como grupo social tratamos de exponer, que es el dolor, la pérdida, las situaciones que no son muy agradables, que es algo que está muy presente en lo ecuatoriano y en los ecuatorianos, porque nuestra identidad se construyó de esa manera. Entonces, por ejemplo, también hablando de autores argentinos, Alfredo Moffat hablaba del tango en la Argentina como un representante de la historia. Y te decía algo así como, bueno, el tango tiene un relato de un objeto de amor que se va, que te traiciona, que se pierde, pero en realidad yo creo que es una expresión
de algo más latente que está inscrito en la historia de la Argentina, que es el tema de la migración, de la injusticia social, todas esas pérdidas que están inscritas una y otra vez en la historia y como que se sublima respecto al sentimiento de pérdida general con el que uno se identifica tan fácilmente. Y yo creo que es una posibilidad que pase lo mismo acá, porque hay tantas pérdidas inscritas en la identidad ecuatoriana que de alguna manera quizás se subliman en esta expresión de dolor de la mujer que se fue, que me traicionó o alguna situación parecida, porque es la música que más ha pegado y que más nos ha identificado. Porque, por ejemplo, no fue este otro pasillo, el más alegre, el más fiestero, el que quedó inscrito como identidad ecuatoriana. Yo creo que es por eso. Puede ser. ¿Tú, Guacho, qué piensas al respecto? Sí, me parece que nosotros tenemos sinceramente una historia triste. Es una historia de conquista, de pérdida, de colonialismo. Hay que entender que el colonialismo no fue una época muy feliz, es decir, a los indígenas les prohibían expresarse. Una manera de poder decir lo que ellos sentían era a partir de la música, era a partir de tocar sonatas tristes que a los españoles no les parecía que iba en contra de ellos, es decir, no podían entender la música como algo que se ponía al régimen. Y es en ese momento en el que muchas de las canciones son, o sea, empiezan a, ahí es donde empieza a haber un mensaje musical, porque a todas estas canciones indígenas se les empieza a poner letras religiosas. Entonces, desde ese momento tenemos en cuenta de que se conserva algo de la música y es la tristeza que se expresaba a partir de esta, la manera en cómo querían, de alguna manera, decir un sentir que estaba prohibido. Entonces siento que la música no es algo que, o sea, es algo que se ha mantenido en ese aspecto, no ha cambiado. Entonces uno sí asocia los sonidos tristes, pero no con una tristeza, porque al fin y al cabo si tenemos una historia con un inicio triste, no es que siempre ha sido triste, es decir, tenemos muchas situaciones que nos han unido como país, como bien dijo Mar del terremoto, es una demostración de eso, es decir, son momentos que son dolorosos, pero generan tanta comunidad, tanta cohesión social, que en un punto nos sentimos felices. Cuando pasa la tragedia podemos en serio sentir lo que es tener un país, sentirnos parte de algo. Y entonces eso es algo que para mí la música ecuatoriana es algo que siempre ha transmitido. Es esta cuestión de estar triste y feliz al mismo tiempo, que es una ambivalencia que nosotros tenemos desde este choque cultural que nos funda como sociedad. Un choque de dos partes que nunca se han conciliado por completo. Es decir, nosotros tenemos aún muchos conflictos con la parte indígena que no queremos aceptar y con una parte española o europea occidental que queremos aproximarnos, pero tampoco nos acepta. Entonces tenemos un rechazo por un lado y algo que rechazamos por el otro. Entonces esta ambivalencia es algo que se ve manifestada en la música, porque al fin y al cabo la música es un producto de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Eso. Yo creo que hay como algunas condiciones que se me vienen a la cabeza con lo que acabo de escucharte. No, recuerdo, hay un libro que se llama Historia de la muerte en Quito, que es como una lectura de las prácticas mortuorias de un historiador que es de apellido Gómez Jurado. Entonces yo me acuerdo que cuando habla de la muerte antes de la conquista, hablaba de una cultura en específico, no me pregunten cuál, toque ir a revisar el libro, pero en la que me llamó mucho la atención un ritual en relación a la muerte, que era una práctica de tristeza, era un ritual de tristeza, y me parecía que lo que decían es que lloraban a los muertos durante 7 días, se lloraron estos muertos durante 7 días. Cuando uno lee sobre la pérdida, justamente tomando el tema que también mencionaba la Margie, se da cuenta, ¿no?, de cómo cada cultura va resolviendo sus pérdidas y reubicándolas. Y cuando yo leí este libro, a mí me resonó mucho que nuestra manera de ubicar y de vivir la pérdida era a través del llanto y el sufrimiento. Que el sufrimiento tiene una constante en la historia cultural que siempre se demarca, o sea, no se evita, más bien se le daba lugar. Que si algo resultó transgresivo después de la colonización, fue ese lugar, que evidentemente se trastocó completo, ¿no? Y sin embargo,
no hubo pues solo una colonización, hubo una invasión previa, ¿no? Porque hay muchos fragmentos que se han negado. No sé si solo dos, no sé si yo diría que solo dos, porque el incaico era un imperio, y era un imperio de conquista, ¿no? Si no, no tendríamos a Yaguarcoche. Ese nombre nunca se nos tiene que olvidar en relación a las matanzas que también protagonizó el incaico. Y es interesante porque el incaico, me parece que iba 15 años aquí cuando llegaron los europeos en general, ¿no? Pero también protagonizó un montón de matanzas y de disputas. Evidentemente, cuando se hablaba de la cuestión de las castas, que era como el discurso más apegado al incaico, no se hablaba evidentemente de razas, y sin embargo, Atahualpa también fue complejo por eso, porque no era un sujeto legítimo alrededor de lo que se creía como la cuestión normativa en relación a las clases sociales, ¿no? Rompía con ese esquema y se podría decir que era el primer mestizo, si es que pensamos en una cuestión más adaptada al tema de razas, que se vuelve un problema fundamental desde el inicio de nuestra sociedad. Sí es cierto que la historia, y tal vez es interesante pensar qué es lo que realmente estamos llorando alrededor de esto y por qué queremos seguir llorando. Y porque el llanto es importante, o sea, no es una crítica, más bien es una cuestión meramente descriptiva la que estoy diciendo, pero en ese sentido a mí me llama mucho la atención porque ¿qué historia no es terrible? O sea, hay un texto de Brownstein donde le cita a Cortázar y lo voy a parafrasear porque no va a ser literal, no me acuerdo bien cómo decía, que es algo así como la memoria nace del terror. Y se refería a una cuestión más de otro orden, pero que en la cuestión histórica también me surge, ¿no? Porque la Santa Inquisición, bueno, la expansión de los imperios, la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿qué no ha sido terrorífico alrededor de eso? La explosión de los volcanes y demás, ¿no? Es interesante también pensar cómo cada cultura llora a sus muertos, porque parece que también vivimos llorando a nuestros muertos, y eso a mí me llamaba mucho la atención de estos textos, y me llama mucho siempre, en realidad es una oda a la pérdida, como decía Lamarck, y vivimos esa oda a la pérdida, ¿no? Que a veces también se entrega la batuta a otros ritmos que se producen aquí. Es una cuestión así del sufrir bien latente, que nos evoca un montón de cosas. Entonces, eso como que se me venía a la cabeza de lo que mencionan, y voy a seguir con las preguntas que nos dicen. Veamos qué más nos dicen, ¿no? ¿A qué se debe el pegue de JJ a nivel latinoamericano? ¿Por qué pega tanto también fuera del Ecuador? Es que yo creo que no somos tan diferentes, en realidad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Antes le hice contestar primero a Margie, ahora te toca a ti, Wash. Y a mí me parece que el pegue que tiene JJ, al Ujú. menos fuera del Ecuador, se debe a que él interpretaba canciones que también eran extranjeras. Sí. Entonces tomaba canciones que son extranjeras, las interpretaba y las interpretaba bien. O sea, Ujú. no es algo que lo hacía a la ligera. Él era un cantautor y lo hacía excelente al punto de que los otros países conseguían valorar su manera de interpretar sus canciones Ujú. y les gustaba. Entonces me parece que eso hace que sea bastante aceptado en Latinoamérica, debido a que no solo se limitó al ámbito de la música ecuatoriana, eso yo creo que hizo que se potencie bastante su carrera. Él se dedicó a interpretar muchas canciones, o sea, canciones de Ujú. todos los países, de todas las épocas, canciones que estaban ya en desuso, canciones olvidadas, él las trajo a la vida y a Ujú. partir de eso consiguió que sea valorado. Aparte de que obviamente el hecho de que todas las canciones que se le asocian también estén en este ámbito un poco tristón, un poco de pérdida, implica que no todos somos distintos, es decir, todos al ser latinoamericanos mismos gozamos de una historia muy similar. Ujú. Y lo conseguimos transmitir a partir de ritmos distintos, pero con una misma potencia sentimental, Ujú. que es algo que se consigue generalizar. Sí, no, si llega a interpretar un montón de boleros famosos y demás, y aparecen en sus éxitos y todo. Maggie, ¿tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que como tú empezaste a decir, no somos tan diferentes, al menos en los países en los que pegó un montón Julio Jaramillo. Hay como también este sentido de pérdida, de dolor, de algo que uno trata de expresar y que creo que él encontró la manera de expresarlo como necesitábamos que se haga. Ujú. Entonces, además de que me parece una figura muy fácil con quien identificarse, porque como tiene también este lado que no es tan ideal, tan perfecto, es como
bueno, o sea, es una persona que sufre como yo y que lo expresa de muchas maneras, no solamente con la música que interpreta, sino también con las acciones de su vida. O sea, en el imaginario está todo esto de él en la cantina bebiendo. Es una imagen muy sufriente, que creo Ujú. que eso lo hace como más accesible, el verte como reflejado en una persona que sufre y que sufre igual que tú. Y ahorita creo que también anudo un poco lo que hablaban del tema de si es que hay algún tipo de sufrimiento más deseable que otro. Y yo creo Ujú. que sí, o sea, también hablando del tema del malestar en la cultura y de la represión y cómo se necesita como regular ciertas emociones para que la sociedad Ujú. funcione, creo que es más deseable que uno se encierre con los amigos de escuchar Julio Jaramillo y llorar y desfogar ese lado del tema de la pulsión y todo, a que salgas con todo eso a la vida cotidiana y tengas que buscar alguna otra manera. Entonces creo que esa función también cumple mucho en esa deseabilidad de cómo se debe tramitar el sufrimiento. Es como Ujú. más adaptativo hacer eso, como que vas, te encierras con tus amigos, lloras, escuchas Julio Jaramillo y luego sales y sigues, me Ujú. parece. Ahora, a ese escenario vamos a agregar otro elemento, pero voy a anudar algo que dice Sebastián Romero Espinosa, que nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el rol actual de JJ y cómo envejecen las nuevas generaciones? Y yo quisiera pasar a partir de esa pregunta a la siguiente pregunta, que tiene que ver también con las preguntas abiertas, porque creo que hablar del rol actual, no sé si un rol actual, eh, pero sí de una forma de percibir actual de Julio Jaramillo, nos abre campo así a lo que nos expresaban en las preguntas abiertas. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es, ¿qué representa este personaje? Pero primero quisiera leerles las preguntas que les comenté que había hecho a través de Instagram y Facebook y qué respuestas tuve para ver qué piensan al respecto. La primera pregunta era si les gusta Julio Jaramillo, evidentemente. Y el 95% dijo que sí, el 5% dijo que no. Pues ni modo, no a todo el mundo le ha sabido gustar. Y la segunda era, ¿qué representa este personaje, no? Entonces, escuchen las respuestas y al final me dicen qué piensan al respecto. Primero decían lo mejor de la música y de la identidad ecuatoriana. Una persona decía, mi abuelo a las tocadas, a eso le representaba esta persona. Y a las borracheras en la casa de algún tío, el despecho, el pasillo ecuatoriano, tener el corazón en los labios, un chance de machismo, pero también un estilo bien pasional. El desamor, que ya es más de medianoche, decía otra persona, y ya pusiste todas las canciones que querías oír estando ebrio. Bohemia y melancolía también decían. Lo bohemio, el amor con énfasis en el dolor. El pasillo ecuatoriano. Socialmente es un ícono del hombre de antaño, orgullo ecuatoriano. El trago. Al pasillo ecuatoriano le representaba otra persona y al músico bohemio. No por nada le dicen el ruiseñor de América. Por ahí está algo de lo que ya se ha estado conversando. El sentir ecuatoriano, que por lo visto es melancólico y con trago y amoroso también. Decadencia, decían por ahí. El intérprete al que se le atribuye más de la cuenta. También algo que ya se empezó a mencionar. La tristeza propia del ecuatoriano, la normalización de que el amor deberá ser dolor y sufrimiento o no será. ¿Será que es eso? El despecho amoroso, los eufemismos de un man que necesitaba ayuda emocional, pero que igual son del puta sus roles. No sé si él, quizás los autores y los escritores y las escritoras y autoras de los textos, quizás no. El amargo y permanente sufrimiento y la guanchaca y el desamor. A ver, Margie, ¿qué piensas sobre estas respuestas primero? Primero, o sea, como que esta asociación que se hace a Julio Jaramillo directamente con pasillos, yo creo que es precisamente eso que hablaba al principio de por qué es necesario analizar la música, porque a veces naturalizamos cosas y asociamos cosas que no son tan así. Porque como decía el guayo, Julio Jaramillo no solamente interpretaba pasillos, o sea, sí era como parte de su repertorio, pero también había boleros, valses, hizo hasta rock and roll en alguna ocasión. Entonces, Ahí un está, montón de, esa no me la sabía. entonces hay un montón de géneros musicales, tangos también, pero se le asocia más directamente al pasillo ecuatoriano y eso lleva a malas asociaciones. Por ejemplo, cuando hablan de pasillos mencionan nuestro juramento y nuestro juramento es un bolero. Uh -huh. Entonces hay que
como que hacer esa aclaración necesaria. Pero sí, o sea, de lo que yo identifico en las respuestas hay mucho de lo que hablábamos antes, que hay como estas dos partes de esta figura, de este ídolo, que son la parte más socialmente aceptada y la parte también que uno identifica como menos socialmente aceptada, pero que igual te genera una identificación con esta persona. Ujú, Entonces sí está mucho del lado de la pérdida, de la tristeza, del reproche, y es una forma en la que desde esa parte nos ayuda a expresar ese tipo de emociones. Respecto a lo que preguntaba el Sebas, ¿qué rol cumple ahora? Algo que identificamos mucho en el análisis que hicimos con el Basho fue que ahorita ya no estamos hablando de un tipo de música que nos ayude directamente a elaborar pérdidas actuales. Es como que ujú, si yo estoy triste, no me voy directamente a escuchar Julio Jaramillo. Quizás sí, como decían ahí, pasada la medianoche y con más tragos de encima puedo terminar en eso, ¿no? Pero ya no es como la primera opción en este punto de la sociedad y de la época. Entonces ya no es que sirve tanto como para elaborar pérdidas individuales, pero sí tiene una función social súper grande. Entonces, ujú, precisamente porque se anuda el tema de la identidad, es algo que crea vínculos entre ecuatorianos. Por ejemplo, si terminas en el exterior con otros ecuatorianos y ponen Julio Jaramillo, es increíble ujú, porque te conecta con ese sentido de algo que te hace igual al que está al lado tuyo. Y es ese sentido de identidad lo que le hizo trascender en el tiempo. Y en el análisis que hacemos con el WASH hablamos con adolescentes respecto al tema, de ujú, 15, 16, 17 años. Y terminaba siendo eso, o sea, hicimos el experimento de ponerles pasillos, en ese caso era específicamente pasillos, la mayoría interpretados por Julio Jaramillo y cantaban abrazados con un sentimiento súper grande. Entonces sí decían esto como, bueno, no es algo que yo escucharía directamente, pero es algo que me hace sentir como perteneciente a un grupo, como igual al otro. Entonces ujú. hay este sentido de pertenencia de objeto cultural que se llama. Entonces es algo que trascendió su función específica del tiempo y pasó a ser parte de la identidad y formador de cultura y representante de algo más grande. Creo que Ujú. esa es la función actual. ¿Tú, Guacho, qué piensas al respecto? Bueno, pues de todos los comentarios me parecieron que todos en sí la aciertan en algo, es decir, ninguno me parece que sea algo muy desacertado. Ujú, Es muy entendible el hecho de que se le considera un ídolo, de que está muy presente en nosotros, de que sea algo que nosotros ponemos ujú, en un punto de la fiesta. Eso me parece algo muy interesante. Es como que siempre se le asocia con el final de la fiesta, cuando uno está ya triste, cuando uno está ya, puede decir, chumado, y se pone a escuchar este tipo de música. Entonces, me parece que es algo que hace que la gente consiga expresar algo que lo mantiene reprimido mucho tiempo. Porque al fin y al cabo uno en la fiesta lo que busca es expresar aquello que se reprime la mayor parte del tiempo, que no se puede expresar o que no es socialmente bien visto. Entonces es un momento donde uno puede de alguna manera desligarse de todo este tipo de restricciones culturales y poder expresarse tal cual es. Y me parece interesante que siempre se la haya asociado con esta cuestión de la fiesta, al menos de las últimas horas, porque ujú, termina uno por ser lo que es decir, se termina aceptando las emociones tal cual son y uno puede llorar sin ser juzgado, uno puede ujú, sufrir en un ambiente que incluso es controlado. Entonces, como tú decías, sí hay una forma de sufrir, porque al fin y al cabo el sufrimiento también se busca que sea algo bello y estético. O sea, no me parece que el sufrimiento sea asociado a una cuestión, o sea, negativa, deplorable. Es más, intenta evitar eso, sino que sí tiene mucha cuestión de la estética. Y si está en un ambiente controlado, como es en una situación de fiesta, de final, ujú. donde uno puede terminar llorando y no va a ser juzgado, parece que es una ganancia social bastante aceptable. Es una ganancia que sí tenemos que reconocerla. Es una manera en la cual podemos ser nosotros mismos, tal vez. Hay algo al final de la fiesta que permite eso, ¿no? Y es la lógica de la fiesta en sí. La lógica de las mascaradas, por ejemplo, el poder cubrirse en toda
la dinámica de la fiesta para poder devenir ser de algo como posibilidad, ¿no? Y es interesante lo que planteas también de la cuestión del sufrimiento al final del túnel de la fiesta, porque el llanto que se tiene a nivel colectivo no es igual que el llanto individual es súper feo, súper trágico, así, fuera de la cuestión esta del maquillaje, que para quienes se maquillan sale, ¿no? Para quienes nos maquillamos. Pero fuera de eso, el llanto colectivo es distinto. A veces hasta te abrazas y a veces hasta qué punto el abrazo es como esa máscara que nos permite tapar esas lágrimas, ¿no? Un poco, yo sí he pensado un poco en eso. Pero no es igual al llanto individual. El llanto individual es horrible. O sea, la cara, la transformación. Ahora que hablas de lo estético, ¿no? Y pienso cómo la cultura también demanda cierta estética en el sufrimiento siempre, ¿no? Somos una cultura de llorar en silencio incluso las lloronas a las que se les pagaba para las iglesias en los funerales, no sé si todavía siga ejerciéndose esa función en algún punto, pero no he escuchado mucho de eso, ¿no? Que se le pagaba a alguien para que llore en los funerales. Estaba cubierta con un velo, porque claro, el acto de llorar no es ni muy grato ni muy estético, tiene un montón de consecuencias alrededor de eso, ¿no? Pero hasta qué punto se construyen rituales y se construyen representantes para poder habilitar este acto. Me viene mucho a la cabeza con lo que les acabo de escuchar. Voy a ver qué más dicen en los comentarios. Von Humboldt, nos dice Giorgio, dijo que los ecuatorianos somos seres raros y extraordinarios, viven tranquilos en medio de innumerables volcanes, son pobres y encima de tanta riqueza son felices y con música triste, aparte de ser pobres, o chiros, que no es lo mismo. Fresh dice, esos eran fragmentos de Pueblo Fantasma y Clave de Julio Jaramillo de Fernando Artieda. Los albazos, ¿se acuerdan por ahí? El tango es negro, ¿se acuerdan? Y les duele, dice, me hackearon. De ley, dice el Andy. Papu, el Piazzolla les hacía los mandados a los yaceros más duros. Papu, totalmente de acuerdo. Para hacer como una cuña respecto a los procesos históricos también atrás del tango. Amén, amén, besis. Que viva la Inquisición, dice por ahí. Gracias por responder. En Latinoamérica no somos nada diferentes. Lo que nos crea diferencias es el capitalismo sobre toda la propaganda gringa, dice Landy. First dice, Julio Jaramillo llevaba con él una estrategia de marketing, una fórmula que le funcionó en todos los países a donde llegó. Parte de eso era inventarle un origen del país en donde estaba, pero también incluso me parece que hasta Luis Miguel hay una disputa. Generalmente pasa eso, hay como disputas del origen de los artistas que son como muy renombrados. Eso o a dónde escaparon, con Hitler es a dónde se fue, ¿no? Es una cuestión así como bien particular, eso de la apropiación cultural alrededor de los personajes. Por eso hay mexicanos que juran que Julio Jaramillo es mexicano. La viveza criolla, dicen por ahí. El autor que les dije, de hecho, hace un texto, el texto que se llama La psicología de la viveza criolla, si en algún momento les interesa. Saludos, dice Sam Brauer, guitarra, a nuestra querida directora ejecutiva, hermosa participación para hablar de música desde otra perspectiva. Felicitaciones, Margie. Te mandamos un saludo muy especial, por lo visto. Y te mandamos un abrazo muy especial del otro lado también. Parece muy bien que también surjan estos comentarios. Sí, a mí me resuena mucho la cuestión de rescatarlo, la posibilidad, lo bohemio que es así como el ideal de entre el sufrimiento y los intercambios sexoafectivos, ¿no? Es como esa romantización de esas dos posibilidades en un combo. La cuestión esta de la melancolía y demás, del amor y todas esas otras condiciones que rescatan y el trago. Pienso siempre en ese escenario donde sí se puede sufrir y son los elementos que creo que se rescatan, ¿no? ¿Cuál será el futuro de Julio Jaramillo como una representación? Margie algo mencionó, ¿tú quieres mencionar algo al respecto, Guasho? Pues a futuro, Presente y no futuro. cierto. Siento que o sea, se lo podría tomar de dos maneras. O sea, podrían terminarle por frenar en algún punto y decir que es un símbolo machista que solo sigue perpetuando una visión errónea de lo que es el amor y el sufrimiento, o se lo puede llegar a tomar como un héroe ecuatoriano que sobrevive al tiempo. Entonces me parece que es mucho más, tal vez pase lo primero y tal vez sobreviva a eso.
Ya veremos qué se va diciendo respecto a Julio Jaramillo en el futuro, ¿no? Bueno, hablemos un poco más, porque me parece que esto ya condensó una pregunta que también les había puesto, ¿no? Que es, ¿qué representaciones de identidad ecuatoriana se puede identificar en este actor de la música nacional? Pero creo que algo de eso ya se ha abordado. ¿Ustedes quieren agregar algo más al respecto? Si no, nos saltamos a las siguientes dos preguntas. ¿No? Entonces vamos a las siguientes dos, porque ahora como reflexionando más las preguntas que yo mismo redacto, digo, esto ya se abordó. Pero hay dos condiciones que yo supe identificar y que traté de como ubicarlas, ¿no? Para hablar un poco más al respecto. Me llamó mucho la atención cómo lo amoroso y lo melancólico resaltaba en este personaje. Le daban como una categoría trascendental, algo de eso que también nos recordará al Eros y al Tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, o como lo quieran denominar en sus posturas teóricas en las que crean y practican. Eh, Algo de eso siempre está ahí, y quien le atina a redactar algo de eso, pues nos da como otras luces. Entonces, ahí les pregunto sobre la primera cuestión. ¿Qué condiciones o estatutos de lo amoroso reconocen en la obra de este personaje? ¿Qué piensas, Margie, al respecto? Bueno, yo no veo tanto una división entre esto tipo Eros y Ujú, Thanatos. Creo que están como entremezcladas, ¿no? ujú, Porque estaba tratando de pensar alguna canción interpretada por Julio Jaramillo que no se trate sobre pérdida, y no se me ocurre ujú, ninguna. Entonces, como que este lado del amor en el que todo está bien no aparece en las ujú, canciones que trata, quizás sí, no debe haber, pero digamos en las más reconocidas no es lo que más resalta es la pérdida y el sufrimiento ujú, y el dolor implicado en esta pérdida. Entonces, me parece que es una concepción del amor teñida de esto, de tristeza, de culpa, de dolor, de un tema más que tiende a la tristeza. Y esa es la expresión del amor, pero también está lo que mencionaban por ahí en algún comentario, es una expresión súper intensa, o sea, como muy ujú, apasionada de lo que está tratando de decir, y uno o sea, le dan a entender a uno que es un vínculo súper intenso, súper fuerte, de que es una persona que está muy enamorada de a quien le canta o a quien le escribe. Entonces es de eso, o sea, mucha intensidad, mucha afectividad. ujú, Y creo que eso es lo que también resalta un montón, que era lo que yo decía al principio, es una expresión de un vínculo muy profundo, no es algo superficial, sino que uno realmente llega a entender que es una expresión de un amor muy fuerte, muy intenso, pero muy triste también precisamente por eso. ujú. ¿Tú, Guacho, qué piensas al respecto? Me parece que, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Mal, que es una Perdón que te interpretación. corte un ratito, me parece que estás tapando el micrófono, porque se te escucha un Ay, poco bajo. Ahora sí, ya, ahí está mejor. ahí Ya se está estaba perfecto. tapando el micrófono. Ya, estoy muy de acuerdo con Maggie en tanto propone que es una expresión bastante profunda y sobre todo por el hecho de que no es una, no, o sea, cuando un artista interpreta varias obras es como que estuviera viviendo también varias vidas. Ujú, Entonces no es simplemente la vida que él tuvo, sino es todas las emociones que también él pudo transmitir, que plasmaron otras personas. Todas esas ujú, emociones que tal vez no las hubiéramos reconocido como tal y se hubieran perdido si no hubiera sido porque él las consiguió rescatar y las consiguió transmitir a su modo. Entonces es una interpretación del amor a partir de él mismo. También no sabemos cómo ujú, él habrá percibido este tipo de vínculos, porque si nos vamos hacia el lado de su vida, podemos decir que va más del lado del amor líquido que de otro tipo de amor, es decir, es alguien que mantenía unos vínculos de esa manera, pero también el arte es así, el arte tiene otras maneras de transmitir las emociones, otra manera de incluso procesar las emociones, entonces eso. esas complejidades. Yo pensaba mucho cómo, retomando el tema de los diálogos cotidianos y demás, que uno, como decían al inicio, ¿no? Cuando empezamos hablando de amor y las preguntas que surgían al respecto, uno no va así como por la vida, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué piensas del amor? A menos que haya como un vínculo más de otro orden.
No sé si ustedes en sus diálogos cotidianos llegan a la mesa de su casa con quien convivan y le dicen, bueno, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Y qué pasa con el amor? Alguna vez en los espacios cotidianos, fuera de ciertas conversaciones donde surge, no más que nada porque estamos entre psicólogas, psicólogos, y ahí aparece hasta por coincidencia, hasta por tropiezo, por consulta gratuita, pero pasa también, ¿no? Que surgen estos temas y se habla mucho de amor y se habla mucho de pérdida, se habla mucho de vínculos. No sé si del orden de lo cotidiano, porque meterle la teoría también es racionalizar bastante y es lindo racionalizar, si no, no estaríamos aquí. Pero la cuestión es ¿qué se les ocurre a ustedes? Porque a mí me parece, claro, en el pasillo, en el vals y en el bolero, en el arte, porque pensaba justamente en los ritmos que más o menos identificaba. No sabía del rock and roll y Julio Jaramillo. Está de googlearlo, eso está bueno. Pero se habilita la posibilidad de hablar de amor en la cultura, en los diálogos cotidianos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto, no? ¿Cómo necesitamos de estos recursos para traspasar esto que podría ser interesante hablarlo en lo cotidiano, pero que no lo hacemos? Entonces, ¿tú qué piensas, Guacho, sobre eso? Mm, Me parece que incluso el arte es aquello de lo que no queremos hablar. Se transmite todo aquello que nosotros no queremos tomar en cuenta. Es decir, eso pensaba la otra vez en que Ujú, muchas veces confundimos el arte con entretenimiento. Y ujú, el entretenimiento es algo que está hecho para las masas, incluso para todos los públicos, que se busca que le agrade a todos. El ujú, arte no, el arte incluso busca incomodar. Para apreciar el arte es necesario tener cierto tipo de conocimientos de bagaje, algo que implica un tipo de procesamiento más profundo de lo que se está apreciando. ujú, Entonces, la música de Julio Jaramillo me parece que está entre ese límite, entre algo que es arte, pero que se empieza a hacer algo mucho más de entretenimiento, o sea, se lo empieza a generalizar más, a que llegue más gente, a que más gente pueda apreciarlo. Y eso, si bien puede malinterpretarse, también da la oportunidad de que muchas personas más puedan apreciar algo que tal vez no estaba muy disponible en ese momento, de ujú, poder entender canciones que no hubieran escuchado. Me parece que es fabuloso este hecho de que Julio Jaramillo interpretaba canciones de otros lugares y que uno al final terminaba por conocerlos, incluso por profundizar más en este tipo de música que estaba en otros sitios, ujú, que uno no las entendía como tal. Entonces me parece que es una manera de acercarnos entre todos que genera este intérprete. ujú. Margie, ¿qué piensas sobre lo que acabo de mencionar y lo que dijo Wash? Yo creo que sí, o sea, no dando un poco lo que decía el guacho, es una expresión y como también mencionaban en los comentarios, digamos que el tema artístico de las letras de lo que canta Julio Jaramillo está en el hecho de que nace de un poema, de que nace de las letras de los poetas decapitados, por ejemplo, en el caso de los Ujú, pasillos más aclamados, por así decir. Entonces, en esa parte era arte, y era arte puro, y era una expresión de lo más profundo de la persona con esta intensidad estética, o sea, como de algo muy ujú, desgarrador y muy doloroso, pero puesto con una belleza sublime, con una estética muy ujú, fuerte. Entonces, en ese concepto y desde ese lugar era arte, y era arte puro. Pero ya quizás después con el tema de la comercialización, de la producción, de la radio, de las interpretaciones y todo lo que implica la música comercialmente hablando, pues sí, mantuvo este origen de arte, pero se volvió más entretenimiento, como dice el Guacho también. ujú. Y sin embargo, creo que es interesante pensar en esto que ya mencionaron, ¿no? De que el arte habla de lo que no queremos hablar, porque es otra forma de poner en juego la palabra. Sí, el amor nos cuesta, y nos cuesta a veces hasta caro, dependiendo de qué percepción tengamos. Si es una más económica, nos va a costar caro. Si es una cuestión más filial, pues nos va a costar afectivamente, ¿no? ¿No? O sale del verbo costar por hacia otras sintonías también, ¿no? Es un tema muy particular que trae muchas preguntas, pero que a su vez ubicarlo en el lugar de la masa, a cierta narrativa, creo que facilita el poder crear una narrativa personal,
nuestra cuestión de la proyección y la identificación como recursos psíquicos, a veces es como fundamental y sin embargo la masa también tiene sus características para que la individuación se vuelva como tambalee, ¿no? Por un hilito bien particular. Entonces voy a ver qué más dicen en los comentarios. Sebastián dice, es el potencial creador de estas emociones, muchas veces muy estigmatizadas, especialmente la melancolía capaz. A veces ni otro tipo de emociones lo consiguen. Lindo escucharles. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo gigante. El Edu dice, puede que las letras sean tristes, pero la gente se alegra cuando escucha JJ. Por lo menos en Manabí no hay momento más feliz que cuando se ponen a jugar 30, dice. 30. Sí, 30. Tomar currincho y escuchar a los JJ en Galaxia, para que vean, es un ícono de la cultura costeña también. El máximo representante del pasillo costeño, que se diferencia mucho del pasillo serrano. Margie, ¿quisieras darnos como ciertas pautas de cuál es la diferencia entre el pasillo costeño y serrano? Porque ahí Claro, sí me toman una lección. es justamente lo que te mencionaba antes. El pasillo, de hecho, el pasillo costeño está más asociado al tema de la fiesta. Era más el tema de baile y etcétera. Entonces el serrano se volvió más melancólico, más triste en música, hablando. Pero de hecho esa fue la diferenciación en el origen. Pero Julio Jaramillo tomó como este tipo de pasillo más melancólico y lo volvió identidad costeña porque es de Guayaquil. Entonces partía mucho de ahí. Y sí, o sea, de hecho lo que dice el Edu es muy acertado, pero yo creo que es precisamente por lo que hablábamos de cuál es el rol de Julio Jaramillo en la actualidad. Porque en su momento, o sea, en el momento en el que las personas utilizaban este recurso como para tramitar un duelo propio, una pérdida propia y etcétera, no era pues tan feliz como ahora. O sea, te escuchabas esa canción y te identificabas y te ponías a llorar terriblemente. Pero el cambio en esa dinámica es precisamente porque ahora ya no se utiliza para tramitar cosas individuales, sino que tiene este concepto de más desde un objeto cultural y un sentido de identidad. Entonces, obviamente es un momento súper feliz porque te reconoces como parecido a la persona que comparte una identidad contigo y se genera esta pertenencia a un grupo social que, como habíamos hablado antes, no es algo que nos pase muy seguido. Entonces está precisamente esta alegría de reconocerte como parte de algo, como parte de un grupo y de cantar abrazados con alguien que se sabe la misma letra de la canción que tú estás cantando. Y a veces precisamente como se vuelve esta parte de identidad, uno ya ni siquiera como que analiza la letra de lo que estás cantando, que es súper triste, simplemente te la sabes y cantas y te abrazas al otro que también se la sabe. Y eso ya me ponía a pensar que pasa mucho con cierto tipo de canciones. Por ejemplo, yo me acordaba de que hay canciones que yo me sabía cuando era chiquita, qué sé yo, 10, 11 años, y que vuelvo a escuchar ahora y me doy cuenta de que tienen una letra súper dolorosa, pero en ese momento como que no le di ese significado y ahora como que no me causa dolor esa letra, sino como que me acuerdo de esa infancia, de esa asociación a la época en la que escuchaba cierta canción. Y es más esa asociación. Por eso una letra triste termina teniendo un recuerdo feliz. Yo creo que pasa lo mismo con la música de Julio Jaramillo. O sea, ya no la sabemos por inercia, porque como decían, también es algo muy familiar, es algo muy heredado. Y quizás los recuerdos están más enfocados a esas asociaciones bonitas de fiestas en familia, de conexiones con las personas que te enseñan algo, con el abuelito que te dice, mira, esta canción es bonita, o con el tío que saca la guitarra y se pone a tocar alguna canción de Julio Jaramillo. Ciertamente, de hecho, ahorita que mencionaste la cuestión esta de cuando yo era pequeña, me di cuenta de esto. Pensé en las clases de música, donde te daban como letras de canciones y generalmente te daban la vasija de barro. Y ahí en vez de pensar así como en toda la cuestión que representa, ¿no? Incluso sobre la pérdida y demás, que al final se vuelve súper sentido, ¿no? Cuando vas creciendo vas tomando como conciencia de ciertas cosas. Pero yo me acordaba
en mi escuela, ¿no? Aprendiendo eso, yo decía, ¿por qué me estoy aprendiendo esto? ¿Qué es esto? O sea, no había como un ejercicio de análisis para nada, sino de el cumplimiento del deber y toda esa cuestión, ¿no? Que era así como más ya recitarlo y demás. Y eso se transforma, porque lo transforma lo que nos rodea, los otros, los ambientes, el compartir. Eso nos da como otros sentidos y nos recuerda lo complejos que somos también. Voy viendo también que nos dicen por abajo, en Manaví se juega el 30, no el 40. Gracias por el dato cultural. Me falta calle costeña, ni modo, así. Me falta calle costeña. Algún día hay que jugar 30, a ver cómo nos va, creo yo. Entonces, vamos acercándonos ya a los últimos minutos, ¿no? Ha salido el tema de lo melancólico también. Entonces, ¿qué piensan sobre el lugar de lo melancólico en la obra de Julio Jaramillo? Guacho, ya que le pregunté primero a Marchi. Mm, de lo melancólico. Ujú, Es que la melancolía es añorar algo. La ujú, melancolía también implica el hecho de entender una pérdida. ujú, Y me parece que es una palabra bonita porque no tiene que ver con el sufrimiento directamente, sino con el hecho del recuerdo, ujú, con el sentimiento que se experimenta, con un sentimiento de ambivalencia que se experimenta cuando uno siente felicidad a veces, con un recuerdo que es triste, con ujú, una situación que ya no está y que se perdió. Entonces no es tristeza directamente. Y toda la obra de Julio Jaramillo está plagada de esto, es decir, es música que es melancólica, porque como lo dijo Margie, uno no la asocia con momentos tristes, o sea, si bien la letra puede ser desgarradora, puede transmitir el sufrimiento más denso que uno pueda tener, en nuestro juramento mismo está hablando de unas promesas de muerte, o sea, entre una pareja, es decir, ¿qué se espera que haga el uno cuando muere el otro? O sea, ujú, se acepta incluso este hecho de que va a suceder, ¿verdad? Que uno va a morir. Y en base a esto se genera un sentimiento de felicidad muchas veces, de añoranza, de recordar, como lo dijo Maggie, a los abuelos, a la familia, a lo que uno sintió cuando escuchó el pasillo, más que a lo que uno entiende en la letra. Entonces la música juega un papel fundamental, es una música que es tristona, pero que alegra. Son letras desgarradoras, pero que muchas veces se la repite, o sea, no sé, uno a veces tiene que en serio sentarse a escuchar los pasillos y sentir las letras para darse cuenta de que están hablando de algo que es en serio muy triste, porque como es algo que estamos escuchando desde la infancia, muchas veces lo sabemos de memoria, pero no hemos entendido lo que transmiten, sí. Es como cuando uno escucha, a mí me encanta Apasionar, me gusta mucho esa canción. ujú, Es una canción muy triste. Ángel de Luz también, o sea, son canciones que uno dice, chuta, sé que estoy escuchando en cierto punto. Y sobre todo porque me pone feliz. En ese sentido a mí me pone feliz porque son canciones que aprendí con mis abuelos. O sea, eran canciones que ellos ponían y les gustaba ujú, y que eran bonitas, o sea, son bonitas. Eso es algo muy bello que uno de niño no entiende. Y que recién ujú, ahora que uno se pone a analizar las letras y escucharlas, y ya con los sentimientos que uno ya va teniendo con el crecimiento y todo eso, uno ya llega a identificarse con las letras. Y eso también genera otro tipo de vínculo, pero un vínculo que no es triste, un vínculo que es melancólico, que se expresa en esa añoranza de algo que fue. ujú. Martín. A ver, bueno, lo melancólico, así yéndonos un poco más al concepto freudiano, sí habla de una pérdida, ¿no? Habla de una pérdida de un objeto y de una identificación con eso que se pierde. Ujú, Entonces, es todo esto de que la sombra del objeto cae sobre el yo y uno se embiste de toda esta carga afectiva fuerte, porque te identificas con eso que se pierde y que duele. Entonces el relato en sí viene cargado de culpa, viene cargado de tristeza, viene cargado de esta ambivalencia que también está en la teoría freudiana, o sea, precisamente porque se trata de un objeto que en algún momento fue idealizado y que de repente decepcionó, se perdió o algo pasó. Y es algo que de hecho también hablaba Alfredo Moffat respecto a los tangos, o sea, él decía, también se le canta a un objeto idealizado.
Entonces cantas de un objeto idealizado a la persona que tú creías que era la indicada a este objeto que estabas buscando y que de repente se vuelve hostil, se cae del pedestal en el que se tenía porque hay una traición o hay una pérdida o simplemente se fue. Y llegan estos aspectos ambivalentes y afectos ambivalentes que es esta dinámica de amor y odio. O sea, le amo, pero le odio porque o me rechazó, o se fue, o me traicionó, o alguna cosa. ¿O se Y murió? o se murió. Y Ujú. ese dolor es el que refleja también este tipo de afectos. Entonces, es nostálgico, sí, por eso, porque se le canta la pérdida, se canta a esta identificación con la pérdida de esto que en alguna vez se tuvo o se quiso tener y no llegó a poder ser o fue por un momento y después ya no. Y hay esta carga ambivalente también. A mí me parecía que creo que ya lo resumieron bastante bien, ¿no? Este tema de ubicar algo de esas pérdidas, algunas con forma, otras más sin forma, y algún sentido alrededor de eso, pero es darle voz a la melancolía. Entonces, justo hoy antes de empezar, como tengo así un proceso creativo de escuchar y consumir antes de empezar lo que voy a hablar ese día, porque si no, ¿de dónde hablo? Desde la fantasía, más que nada. Aunque Julio Jaramillo, como lo dijo el guacho, en mi caso también fue como el primer contacto con mi abuelo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando era pequeña y ponía a veces la música del Julio Jaramillo y otros artistas ecuatorianos y un montón de boleros y cosas así. Y más ponían como Carlota Jaramillo, las hermanitas Mendoza Suárez, más por esa línea poníamos. Decía, ¿qué música, pero para más triste? Decía, ¿por qué escuchará eso? Y le acompañaba porque él tenía un almacén y ahí ponía la música y decía, ¿pero por qué pone eso? Y ya me quería ir, o sea, me generaba así como cierto rechazo. Y con los años vas creciendo y te vas dando cuenta que estás disfrutando lo que estás escuchando. Pero es por toda la escena que se arma, ¿no? Y cuando ya ese otro parte y ya no tienes la escena completa, es ese momento de recordar y ya tienes como otros matices afectivos alrededor de la canción, definitivamente, ¿no? Pero pensaba en una canción del Julio que justo sonaba cuando estaba así como redactando algunas cosas, que era Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, ¿no? Porque es eso, o sea, darle voz al dolor y darle esa posibilidad de hablar, que me parecía tan importante rescatar, porque la melancolía hunde en la medida en que no hay ni siquiera un tipo de anclaje para, sea por esa falta deforme o llena de formas y de conceptos y demás, eh, que esté como callada, ¿no? Una falta callada que es la que nos va devorando internamente. Entonces, eso me resonaba mucho en relación a esto. Y cuando sonó esa frase dije, la pesqué ese rato. Era como, justamente eso. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Darle voz a ese dolor, que también es algo fundamental en cualquier cultura y para cualquier individuo. Entonces es así como muy particular. Ahora ya hemos traspasado la barrera del tiempo. Ahora sí llegó el mañana. Ya estamos domingo. Nos agarró el domingo aquí conversando. Ahí dice Steve Andrew, llegué tarde, pero llegué. Saludos chicos, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Sí, llegaste tarde, pero llegaste. Entonces, les pregunto ya como para ir cerrando, ¿quieren decir algo más? ¿Qué piensan al respecto de todo lo que hemos conversado? Guacho. Te queda pendiente la pregunta del Sebas. Me quedó pendiente la pregunta del Sebas. Voy a intentar, mientras ustedes hablan respecto a qué piensan y de ir cerrando, si es que está Sebastián del otro lado, mejor si me la pasa. Pero si no me la pasa, pues voy a intentar buscarla mientras hablan. Entonces, cuéntenme, ya para ir cerrando, qué piensan de todo lo conversado, qué se les quedó, qué les movilizó. Guacho. Guacho. A ver. Bueno, de mi parte ha sido un momento más que nada de rememorar tantas cosas, de entender sentires que uno tiene, de sobre todo recordar, o sea, de sentir incluso nostalgia. Así que en esta parte última, al menos de recordar así en los momentos de la escuela, empecé a sentir este tipo de música. Es bonito. Se siente nostalgia, se siente una especie
de una tristeza disfrutable, Ujú, que es justo la ambivalencia que nos intenta transmitir todo este tipo de música. Y eso, Vane, más que nada decirte que gracias por abrir este tipo de espacios donde se puede comunicar de esta manera, donde hay como tener este tipo de conversaciones que muchas veces no se tienen. ¿Sí? Y sobre todo también el hecho de compartirlas a todas las personas, los noctámbulos. Me las y parece muy los chévere este noctámbulos. proyecto. Full Muchas gracias. gracias. No, no, y gracias a ustedes, Margie. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, partiendo desde donde lo dejó el Guayo, sí, soy igual súper agradecida por la invitación y por la oportunidad de generar un diálogo y una conversación no solamente entre los tres, sino con los comentarios de la gente a la que le resuena un poco este tema también. Es un tema interesante, es un tema de el que no se habla muy seguido, no hay mucha información respecto a esto. Eh, Como yo les decía al principio, responder la pregunta de qué es ser ecuatoriano es súper difícil porque es una identidad frágil, fragmentada y etcétera. Entonces, creo que es parte de esta respuesta. Julio Jaramillo es parte de esa respuesta a lo que es la identidad y a lo que es una identidad que es socialmente aceptada y es internamente aceptada también, porque nos sentimos orgullosos de esta expresión de identidad, de esta expresión de nostalgia y de pérdida que es muy estética, muy bonita, que resalta académicamente en la música como forma Ujú, de expresión y como arte. Entonces, ujú, el espacio de hablar y de racionalizar, como decías, Vane, también es muy importante referente a estas cosas que a veces no nos cuestionamos en la cotidianidad y que es una herramienta importante para reconocer también de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos, qué sentimos y responder esas ujú, preguntas que son amplias y que son también ujú, muy subjetivas, muy de cada uno. Entonces sí, es ujú, un espacio muy bonito para esto y ese es el lugar y el objetivo. ujú. Bueno, primero, muchas gracias por compartir esta noche. Segundo, antes de dar como mis últimas palabras, pesqué la pregunta, ya la encontré. La pregunta es como ya para darle cierre a los comentarios y demás. Vamos despacio, cerebrito, decía en ese momento. Me estás diciendo que el capital y el dinero condicionan a los artistas y el proceso creativo para que se estanque. Me parece que se refería a eso. ¿Qué piensan al respecto? Margie. Ya, cuando leí la pregunta me acordé de algo que me resonó muchísimo de una clase del Ernesto, en la que Ujú, él hablaba precisamente del el capitalismo y la producción y la sobreproducción que tenemos a nivel artístico. ujú, Entonces, de hecho, sí estanca un poco el proceso creativo porque hay un montón de producción y que se vuelve más comercial y que se vuelve más de entretenimiento. Entonces, él decía, por ejemplo, en años pasados, en tiempos, épocas diferentes, el arte era muy valorado, muy trabajado y habían artistas que se dedicaban mucho solamente a ser artistas y que eran grandes. O sea, ujú, qué sé yo, Mozart, Bach, Beethoven, etcétera. Entonces eran como los grandes que se dedicaban únicamente a hacer arte y que eran los que vivían y hacían para eso. Entonces cada obra era muy importante y que ponían mucha cabeza, mucha racionalización, mucha pasión en ese tema. ujú, Pero, y se volvían famosos respecto a eso. Pero, por ejemplo, ahorita con la sobreproducción y el capitalismo y toda la inmediatez que estamos viviendo en la sociedad, un chico de 15, 16 años puede coger una guitarra, tocar tres acordes, subir a YouTube y hacerse famoso. Entonces ujú, ya no es tan difícil como lo era antes. Ya no tienes que hacer un esfuerzo intelectual tan grande para recibir cierta retribución. Porque, como te digo, ese video en YouTube puede tener 1 millón de likes y se volvió famoso y ya, o sea, no tuvo que hacer tanto esfuerzo para crear. Y ujú. eso creo que es lo que ha impedido mucho el tema del proceso creativo por la inmediatez y por la sobreproducción, que es tema del sistema capitalista que vivimos ahora. Ujú. Guacho. Claro, yo estoy de acuerdo con Margie, pero también considero que se abren muchas otras posibilidades. Es decir, todo este hecho. Es que el arte no me parece que incluso las limitaciones en el arte hacen que el arte progrese y transgreda. O sea, el arte no es algo que considere que pueda llegar a limitarse o
a reprimirse, o sea, es algo que está hecho para evadir todas las barreras de la represión y transgreder, siempre transgreder. O sea, el arte, me parece que el entretenimiento es el que le hace caso al capital, que le hace caso al orden establecido. En cambio, el arte no. El arte Ujú, busca incomodar, busca transgreder, busca tratar los temas que no son tratados de todo el tiempo. Entonces, bajo esto, considero que es una época que está poniendo retos nuevos al arte, ujú, que está mostrándonos una nueva manera también de hacer arte en muchos otros sentidos, y que si bien hay arte que podría considerarse mediocre, hay una frase que me gusta y es que el arte malo es más trágicamente hermoso que el bueno, porque documenta el fracaso humano. ujú, Y considero que es así, o sea, no podemos desvalorizar el arte malo tampoco, ujú. porque tal y cual es una expresión humana y documenta algo, que es algo humano. Entonces me parece que es un momento en el cual estamos experimentando algo totalmente nuevo, algo que no se ha experimentado jamás antes y nos está poniendo a prueba, pero también nos está dando una nueva posibilidad de expresión. Ujú. Pero esa Es verdad. conversación ya la hemos tenido, Guacho. Y a la final la conclusión es de que, ajá, es que ya la hemos tenido. Y la conclusión y el acuerdo fue que hay que definir si lo que es arte y lo que es expresión, o lo que es arte y lo que es producción, que es diferente. Y yo creo que esa conversación un día capaz la tienen aquí también, tal vez lo planifiquemos en algún momento. Son esas cuestiones tan complejas, ¿no? De qué es arte, hacia dónde va y de dónde viene y demás, de esta cuestión de la diferenciación entre el arte, la artesanía, la narrativa social, la narrativa de poder en relación al arte. Se vienen tantos temas alrededor de lo que acaban de mencionar que tenemos así como para darnos de largo, así, que es como muy gustoso. Pero creo que evidentemente el mercado influirá en las tendencias y viceversa también, ¿no? Vuelvo a lo que dijimos sobre la cultura, ¿no? El mercado influirá en las tendencias, pero el sujeto también algo establecerá en el mercado. Somos consumidoras y consumidores, ¿no? Y productoras y productores. Y habrá que pensar también en el lugar del trabajo del arte, el espacio de producción, que es bien complejo también para pensar de dónde viene la demanda y a quién se le responde desde el lugar del arte, que es una lógica completamente distinta a la de la psicología, el psicoanálisis, la filosofía y demás. Y a la vez también sumida en esas lógicas, ¿no? Que nos pone, parece que la pregunta del mercado, porque surgen otros temas también, de ¿cómo respondemos al mercado? Creo que esa es la pregunta que podría englobarlo, ¿no? ¿Cómo somos también títeres del mercado? En algo seramos, o sea, también tenemos que ser como transparentes, estamos en Instagram en vivo hablando sobre esto. El mercado es bien particular, el capitalismo también habilitó y deshabilitó muchas cosas. En relación al arte, no tengo como las herramientas pedagógicas como para decir algo como muy complejo, ¿no? Pero hay cuestiones que son como muy cruciales en relación a la música y antes de irme a los últimos comentarios que les veo más activos, así como que despertaron con esa pregunta todas y todos. Pero es eso, o sea, es importante hablar de arte, es importante hablar de lo que se produce en el lugar en el que vivimos, en el que habitamos, sea cual sea ese lugar. Es importante hablar de esos personajes que tanto nos representan, porque por algo nos representan, recordar, ¿no? Y darle voz al dolor y al amor y a todos esos temas incómodos de los que a veces no queremos hablar. Por algo Barthes decía que lo obsceno del amor es hablar sobre el amor. Entonces, nos jugamos con esas particularidades. Entonces, antes de ir con los últimos comentarios, porque veo que se están embalando un montón, primero quiero agradecerles bastante por el compartir. Algo que no mencioné que debí decir al inicio es que las personas que nos acompañan hoy, Margie y Washo, hicieron una investigación, hicieron una tesis sobre el tema del pasillo y la melancolía, me parece, si no me equivoco, en relación a eso, si no, pues corríjanme con el título específico. Y por eso también estamos hablando al respecto, nos están compartiendo mucho de lo que pudieron observar, investigar, redactar y demás. Entonces, específicamente, ¿cuál era el tema? Eso también es importante. Uh-huh. A ver, precisamente hablamos de lo que trajimos a la mesa ahorita, que es el pasillo como vínculo de la identidad ecuatoriana. Uh-huh.
Entonces, ¿ustedes saben si ya le subieron su tesis del repositorio de la universidad o no? No, no es, Sí, ya sí. está. El guacho ya lo investigó. Pásenme el link porque si están interesados e interesadas en el tema pueden leer al respecto y les voy a dejar en las recomendaciones. Y ya saben que esto no es Noctámbulo sin las recomendaciones de la noche. Entonces, antes de dar mis recomendaciones, ¿les gustaría dar algún tipo de recomendación o recomendaciones para esta noche? Guacho, Margie. No, pero ahora no se me ocurre ninguna. Por ahora no se les ocurre muy bien. Yo sí, yo No sí, yo pasa sí. nada. Margie. Justamente agradeciendo el comentario del ensamble, por favor escuchen Ensamble Sambrauer, son increíbles intérpretes de la música general universal académica y de la música ecuatoriana también. Y escuchen al director, a René Zambrano, es un genio como intérprete, perdón, es un genio como arreglista y es un genio infravalorado, pero es un genio. Entonces, Rashita me dará la razón. Sí, totalmente. Escuchen a Ensamble Un Sambrauer y genio. escuchen a René Zambrano. Gustosas y gustosos de experimentar y conocer a este genio y darlo a conocer un poco más. Entonces, en mi caso, bueno, primero las recomendaciones musicales de Quito Bohemio nos dice, no me toquen ese vals para que lo escuchen esta noche. Por mi parte, les dejo algunos links de música de Julio Jaramillo, evidentemente. El libro de la psicología de la viveza criolla de Julio Mafuz, que está buenazo. Espero que lo encuentren porque es así medio complejo. El cholerío y la gente decente de Manuel Espinosa Polo. Hay un cuento, ¿no? Donde Willow Robles Walca menciona a JJ que se llama Es viernes para siempre Marilyn, váyanse a leer. Y ya que mencionaron el tema del espectáculo, la sociedad bueno, no del espectáculo, del entretenimiento. La sociedad del espectáculo de Guy, creo que se dice Guy Debord, no sé si está bien pronunciado, pero les voy a dejar ahí el link. Ahora, antes de terminar, y aparte de eso, la tesis de quienes me acompañan el día de hoy, que me parece muy interesante para que la revisen. Y un disco que me dejó el Diojito Santo, que le conocen por aquí, es un personaje un poco conocido, para que escuchen, es un disco de jazz, me parece que es asiático, para que vayan fichando. Voy con los últimos comentarios ya para dar cierre a este compartir, porque se embalaron con la última pregunta y vamos cerrando también. Aguante Noctámbulo, aquí las recomendaciones de la noche de Quito Bohemio. Ya me dio ganas de ir por una caña y seguir la conversa, dice, bacán iniciativa. Felicitaciones chicas y chicos, un abrazo, dice Sebastián, te mandamos un abrazo gigante y muchísimas gracias por los comentarios. Gente, gracias por apoyar el rock y el metal, también me parece muy bien. Ya saben que hicimos un programa sobre el rock, vayan a escucharlo. Damián, te mandamos un abrazo gigante. Steve dice, y no siquiera debes cantar bien o tocar un instrumento para ser un artista, solo te haces viral y ya. Son tiempos difíciles para la vida. Quito Bohemio dice, ni tanto eso de que es fácil hacerse viral, muchos quisieran eso, pero es algo que no es tan simple. Gaby dice, de acuerdo, el arte es lo que es independientemente del reconocimiento que reciba. First dice, entre las principales pasiones que compartimos la mayoría está la profunda pasión de no morirnos de hambre. Definitivamente hay obras que son generadas con el principio objetivo de producir dinero. Yo comparto esa opinión también, ¿no? Como parte de, porque también hay otros espacios de creación y que tiene que haber, o sea, donde nos salimos de esas dinámicas. La Caro dice, hace 10 años subí un video de 3 acordes en YouTube que se hizo viral. Culpable. Un abrazo gigante, querida Caro. Recomienden una banda o grupo, jajaja. Ja, ja. Ya recomendaron, aquí van a quedar. Entonces, eso es todo por la noche de hoy. De aquí nos vemos el miércoles 22 horas por Instagram en vivo. Les vuelvo a agradecer un montón. Les mando un abrazo gigante. Ha sido muy valioso este compartir. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo del otro lado y eso es todo por la noche de hoy. Adiós. Gracias. Gracias, Vane. Chao. Chao, Margie. Chau. Estoy con todos.